Hola, hoy les vamos a presentar el discurso de Howard Roark del libro El manantial y nuestro análisis ético de este discurso. Dentro del contenido responderemos 5 preguntas. Ahora, analizaremos cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad. Para comprender esta pregunta adecuadamente, debemos primero reconocer que la creatividad no es simplemente una habilidad técnica, sino una expresión fundamental de la dignidad. Los valores éticos se relacionan con el desarrollo pleno del potencial humano y la creatividad es precisamente eso, la actualización de nuestras capacidades únicas. Los antivalores que contradicen la creatividad pueden clasificarse en dos grandes categorías, personales y sociales, aunque ambas están profundamente interrelacionadas. Entre los antivalores personales encontramos la pereza intelectual. Este antivalor es particularmente insidioso porque se disfraza de pragmatismo. La persona intelectualmente perezosa busca siempre el camino más fácil y las respuestas prefabricadas y las soluciones probadas. Como vemos en el manantial, este valor lleva a arquitectos a copiar estilos históricos en lugar de desarrollar visiones propias. La pereza intelectual dice, ¿para qué pensar si otros ya pensaron por mí? Luego tenemos la autocomplacencia, relacionada con lo anterior pero más perniciosa. La persona autocomplaciente ha dejado de aspirar a mejorar, se contenta con su nivel intelectual y conocimiento y habilidad. Este antivalor mata la creatividad porque la innovación requiere de insatisfacción constructiva y del deseo de superarse constantemente. Por último tenemos la cobardía moral, quizás el más relevante por el caso de Roark. Es el miedo a defender las propias ideas frente a la oposición. Muchas personas tienen ideas creativas pero las abandonan ante la primera crítica o presión social, como señala Ricard, la integridad requiere valentía. Entre los valores sociales destacan el gregarismo. Este es el conformismo elevado a un sistema social. Es la presión colectiva que dice todos pensamos así porque tú eres diferente. También tenemos el pragmatismo extremo. Vivimos en una era donde se debe justificar la utilidad inmediata, como el para qué sirve eso. Se pregunta constantemente, este antivalor niega que la creatividad y el arte y la innovación tienen un valor intrínseco más allá de su aplicación práctica inmediata. También tenemos el consumismo intelectual, donde las ideas se tratan como productos de consumo rápido, y la intolerancia, cuando la sociedad o institución rechaza sistemáticamente lo diferente, lo experimental y lo desafiante, sofocando así la creatividad. Las consecuencias de estas sistemáticas es el empobrecimiento cultural, la pérdida de diversidad del pensamiento, sociedades estancadas en el pasado y una alineación individual donde no existe la creatividad. Ahora analizaremos cuál es la libertad que existe entre libertad, creatividad y plagio. La relación entre estos tres conceptos funciona de la siguiente manera. La libertad es el fundamento de que sin libertad no puede haber expresión auténtica y esta libertad no es absoluta, debe ser suficientemente ampliada para permitir la exploración genuina. Tenemos que la creatividad es el ejercicio de cuando usamos nuestra libertad para generar algo nuevo, valioso y personal y estamos siendo creativos. La creatividad es libertad pero materializada en una obra. Y el plagio es la negación. Esta niega la libertad del creador original al ignorar su autoría y falsifica la creatividad de plagiarlo al presentar como propia una creación ajena. Desde una perspectiva de justicia, como plantea Ricord, el plagio es injusto porque viola el principio de reconocimiento de cada persona tiene derecho a ser reconocida por sus contribuciones y el plagio roba este reconocimiento. Sin libertad no hay creatividad auténtica. El plagio es considerado como un delito múltiple. Las sanciones por plagio son multidimensionales. Legalmente puede incluir multas sustanciales, órdenes de cese, daños punitivos e incluso la cárcel en casos graves. Profesionalmente, la expulsión de asociaciones profesionales, pérdidas de licencias e imposibilidad para ejercer. Y reputacionalmente, el daño en el prestigio profesional puede ser irreversible. En la era digital, una acusación de plagio puede perseguir a alguien permanentemente. Socialmente, en conclusión, la relación entre libertad, creatividad y plagio no es meramente técnica o legal, sino profundamente ética. El plagio no es solo violar la ley, sino traicionar un principio fundamental de respeto mutuo y honestidad intelectual. El caso de Rock nos enseña que defender la libertad creativa y compartir el plagio no es un capricho personal, sino una necesidad ética para mantener la integridad de los profesionales creativos y la confianza en las instituciones culturales. Vamos a analizar la tercera pregunta y quizás la más compleja. La defensa que hizo Howard Roark
¿Se enmarca dentro de una conducta ética? Esta pregunta no tiene una respuesta simple de sí o no, porque nos enfrentamos a un dilema ético genuino donde entra en conflicto valores igualmente importantes. Ahora vamos a presentar ambas perspectivas. Argumentos de que sí es una conducta ética. Desde la perspectiva de la ética de la virtud, Roark demuestra integridad al mantenerse fiel a sus principios incluso cuando esto aplica consecuencias personales graves. La integridad, según Ricoeur, en lo justo, es una virtud fundamental que consiste en la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Roark también exhibe coraje moral, la valentía de defender lo correcto aunque el mundo entero esté en contra. Esta virtud es esencial en la ética profesional, especialmente cuando se enfrentan presiones para comprometer estándares de calidad. Desde una ética deontológica, Roark está cumpliendo con su deber profesional al mantener la integridad de su obra y los códigos de ética profesional en arquitectura establecen que el arquitecto tiene responsabilidad sobre la calidad y la coherencia de sus diseños. La modificación no autorizada pues violó este principio fundamental. Además, Roark está defendiendo un derecho legítimo, el derecho de autor, que no es solo un derecho legal, sino también moral, donde cada creador tiene el derecho de que su obra no sea distorsionada, como plantea el principio de responsabilidad de Hans Jonas. Tenemos obligaciones hacia nuestras creaciones y hacia la libertad de nuestro trabajo. Sin embargo, también se plantean argumentos de que no es completamente ético, porque la acción de Roark involucra la destrucción de propiedad ajena. Aunque el diseño fuera suyo, el edificio físico pertenecía a otros y éticamente esto plantea un problema, donde tenemos derecho a destruir algo que ya no nos pertenece, aunque sea basado en nuestros diseños. Aquí también existe una violación contractual. En cualquier sistema ético que valore la justicia y el cumplimiento de acuerdos, romper un contrato es problemático. Roark había entrado en un acuerdo profesional y aunque este acuerdo fue violado primero por la otra parte, la respuesta violenta puede no ser la más ética. La imposición unilateral es otro problema. Roark tomó una decisión que afectó a muchas personas sin considerar sus intereses o derechos. Una ética que valora el diálogo y el consenso cuestionaría este tipo de método. Y finalmente las consecuencias para terceros, ya que trabajadores perdieron su empleo, inversionistas perdieron su dinero, futuros residentes perdieron un hogar y una ética consensualista cuestionaría si el principio abstracto de integridad artística justifica estos daños concretos. Mi análisis personal es que nos encontramos ante un dilema ético genuino, donde Roark tenía una causa justa de defender su integridad creativa y sus derechos de autor, pero utilizó un método cuestionable, haciendo así la destrucción de la propiedad. En términos de Rickenbacker, existe un conflicto entre lo justo, donde su derecho a la integridad de la obra, y lo legal, sobre las obligaciones contractuales y de propiedad. Ahora digamos que este podría haber actuado de forma más ética. Probablemente sí hubiera demandado legalmente antes de la construcción, negociado públicamente su desvinculación del proyecto y usando otros medios de presión pública sin llegar a la destrucción. Sin embargo, en la novedad se nos plantea que el sistema estaba tan corrompido que estos métodos no habrían funcionado. Así que entramos a una pregunta aún más filosófica. ¿Cuándo es ético violar las reglas del sistema para defender un principio superior? Voy a desarrollar la cuarta pregunta, que requiere que adoptemos una posición crítica. ¿Con qué argumentos desvirtuaríamos la tesis de libertad creativa de Howard Roark? Este ejercicio es importante porque nos permite ver que incluso las posiciones que parecen heroicas tienen contraargumentos válidos. Como abogado de la contraparte, presentaría los siguientes argumentos. Primer argumento, la responsabilidad social del creador. Señoría, el señor Roark habla de libertad creativa absoluta, pero olvida que ningún creador existe en aislamiento. La arquitectura, especialmente, es un arte público que afecta a comunidades enteras. Un edificio no es como un cuadro que se cuelga en una galería privada, es parte del tejido urbano, afecta el paisaje, la movilidad, la identidad de un vecindario. Según la revista Red Bioética de la UNESCO, toda acción humana tiene una dimensión ética que incluye considerar el impacto en otros. El señor Roark argumenta que su visión individual está por encima de todo, pero esto es una forma de egoísmo disfrazado de principio. ¿Qué hay de los frutos de los habitantes, de los vecinos, de la ciudad que debe integrar ese edificio en su planificación?
La libertad creativa no puede ser absoluta cuando nuestras creaciones afectan a otras, a otros. Debe existir un balance entre la expresión individual y el bien común. Segundo argumento, la sacralidad de los contratos. El señor Roark firmó un contrato. En ese contrato aceptó ciertas condiciones a cambio de compensación económica y la oportunidad de ver su diseño construido. Un contrato es un acuerdo entre partes libres y el respeto a los contratos es fundamental para cualquier sociedad funcional. Si permitimos que cada profesional destruya su trabajo cuando no le gusta cómo fue modificado, ¿qué queda de la seguridad jurídica? ¿Qué inversionista arriesgaría su capital? ¿Qué cliente contrataría a un creador? Como plantea Ricoeur en Lo Justo, la justicia implica el cumplimiento de los compromisos asumidos libremente. Roark no fue forzado a firmar, lo hizo voluntariamente. Ahora debe asumir las consecuencias. Tercer argumento, la ilusión del creador solitario. El discurso del señor Roark está impregnado de romanticismo sobre el genio individual, pero este es una ficción peligrosa. Ninguna obra es puramente individual. ¿Acaso Roark inventó el acero, el concreto, los principios físicos de la construcción? ¿No estudió en universidades construidas por otros? ¿No fue influenciado por arquitectos anteriores? Todo creador está parado sobre los hombros de gigantes. La creatividad es siempre, en alguna medida, un proceso colaborativo y acumulativo. Además, la construcción de un edificio requiere ingenieros, obreros, proveedores. La arrogancia de decir, esta es mi obra y nadie puede tocarla, ignora la contribución de cientos de personas. Esta visión del genio solitario no solo es falsa, sino que es éticamente problemática porque niega el valor de la colaboración y la construcción colectiva de conocimiento. Cuarto argumento, las consecuencias prácticas desastrosas. Si aceptamos la tesis de Roark, abrimos la puerta al caos. Imagine un mundo donde cada arquitecto, cada ingeniero, cada diseñador puede destruir su trabajo si no le gusta cómo fue implementado. Imagine los costos económicos, la imposibilidad de planificar proyectos complejos, la anarquía profesional. ¿Qué hay de las personas que invirtieron su dinero de buena fe? ¿De los trabajadores que perdieron sus empleos? ¿De las familias que esperaban mudarse a ese edificio? La libertad creativa de uno no puede justificar la destrucción de los derechos y esperanzas de muchos. Una ética consecuencialista nos obliga a considerar el impacto total de nuestras acciones. Roark se enfoca solo en su principio abstracto, ignorando el sufrimiento concreto que causó. Quinto argumento, la necesidad de límites y adaptación. Señoría, la posición de Roark es fundamentalmente antidemocrática. Él quiere imponer su visión sin considerar las necesidades, deseos o derechos de otros. Esto no es libertad, es tiranía creativa. En una sociedad plural debemos aprender a negociar, a adaptarnos, a encontrar compromisos. La idea de que un individuo pueda decidir unilateralmente sobre algo que afecta a muchos va contra los principios básicos de la convivencia democrática. Como plantea Hans Jonas en su principio de responsabilidad, debemos considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y estar dispuestos a modificar nuestro curso cuando sea necesario para el bien mayor. La libertad creativa debe coexistir con la responsabilidad social, el cumplimiento contractual, el reconocimiento de la naturaleza colaborativa de la creación y la consideración de consecuencias prácticas. Una sociedad basada en los principios de Roark sería una sociedad de egos en guerra, donde cada individuo persigue su visión sin importar el costo para los demás. Esto no es libertad, es anarquía. Por eso solicitamos que se condene su acción y se establezca el precedente de que la libertad creativa tiene límites razonables y necesarios. Finalmente, voy a abordar la quinta pregunta. Si fuera el juez, en este caso, ¿a favor de quién fallaría? Esta es quizás la pregunta más desafiante porque requiere sintetizar todos los argumentos anteriores y llegar a una decisión práctica que tenga consecuencias reales. Como juez,
Mi rol no es simplemente aplicar la ley mecánicamente, sino administrar justicia en su debido sentido más profundo, lo que según Ricoeur, en lo justo significa buscar el equilibrio entre derechos en conflicto y considerar tanto la letra de la ley como los principios éticos fundamentales. Análisis preliminar. Este caso presenta un dilema judicial genuino porque ambas partes tienen reclamos legítimos. Por un lado, Roar sufrió una violación de sus derechos de autor y su integridad profesional. Por otro lado, él destruyó la propiedad ajena, causando daños económicos significativos a múltiples partes. Mi racionamiento judicial. Primero debe establecer los hechos. Roar diseñó un edificio, se le prometió que sería construido según su diseño sin modificaciones. Esa promesa fue violada y él respondió destruyendo el edificio modificado. Desde una perspectiva estrictamente legal, la destrucción de propiedad ajena es un delito independientemente de las provocaciones previas. El hecho de que Roar fuera el autor intelectual del diseño no le otorga el derecho de destruir la materialización física de ese diseño una vez que la propiedad ha sido transferida. Sin embargo, como juez, debo considerar también los atenuantes significativos. La modificación no autorizada del diseño constituyó una violación contractual previa. Esta violación no solo fue legal, sino también ética, porque despojó a Roark de su derecho a la integridad de su obra. Además, según los testimonios, Roark advirtió explícitamente que esto podría ocurrir, aplicando el principio de la proporcionalidad. Aquí es donde Ricoeur nos ayuda. En lo justo, él plantea que la justicia no es simplemente castigo, sino restauración del equilibrio. La pregunta no es solo quién tiene la razón, sino qué sentencia restaura el equilibrio y promueve una sociedad más justa. Si absuelvo completamente a Roark, establezco un precedente peligroso donde cualquier profesional puede destruir su trabajo cuando no le guste cómo fue implementado. Esto generaría inseguridad jurídica y caos en los proyectos colaborativos. Si condenó a Roar sin reconocer la violación previa de sus derechos, legitimo un sistema donde los derechos del autor y la integridad profesional pueden violarse impunemente mientras se tenga poder económico. Mi veredicto. Por tanto, declararía a Howard Roark culpable de destrucción de propiedad, pero con las siguientes consideraciones. Primero, reconocimiento de atenuantes significativos. La sentencia debe reflejar que hubo una provocación previa grave. La modificación no autorizada fue una violación seria de sus derechos profesionales y autorales. Segundo, pena reducida. En lugar de la pena máxima, impondría una sanción económica proporcional que compense los daños materiales directos, pero no los lucros cesantes especulativos. Roar debe reparar el daño concreto causado, pero no enriquecerse a quienes violaron primero el contrato. Tercero, responsabilidad compartida. Ordenaría que los demandantes también sean sancionados por la violación contractual inicial. Aunque su violación no justifica la respuesta de Roark, no pueden beneficiarse de su propia falta. Cuarto, establecimiento del precedente. La sentencia debe dejar claro que los derechos de autor en arquitectura deben ser respetados estrictamente. Las modificaciones no autorizadas constituyen violaciones graves. Sin embargo, la autojusticia destructiva no es el remedio apropiado. Existen canales legales que deben ser agotados primero. Quinto, reformas sistemáticas. Recomendaría al legislador la creación de mecanismos más efectivos para proteger la integridad de las obras arquitectónicas. No se trata solo de castigar, sino de restaurar el equilibrio. Ambas partes violaron derechos
ambas deben asumir consecuencias proporcionadas.